Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y van. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el relato de la Sagrada Escritura, específicamente de este Evangelio de Juan, en el cual Jesucristo nos llevará en esta hora para poder reflexionar de su palabra. Continúa el relato, pero lo vamos a dejar hasta aquí, versículo 14, porque la próxima vez que estemos acá vamos a reflexionar en lo que viene a continuación de esto, es decir, del versículo 15 al 19. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte hoy, del versículo 1 al 14 de este capítulo 21. Vamos a reflexionar en esto, porque Cristo tiene algo importante que decirnos hoy a todos nosotros. Queremos mencionar de que precisamente el apóstol Juan escribe este evangelio. Y este nombre de Juan tiene un significado importante. ¿Qué significa Juan? La palabra Ioannes, que es
los registros del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Ioannes, Juan, Dios es benigno, el significado del nombre de este apóstol, ¿no? Juan, Dios es benigno. Y el apóstol Juan, Dios es benigno, lo escribe aproximadamente, hermano, pienso que a finales del primer siglo de nuestra era, es decir, alrededor de 1900 y un poco más de años atrás, casi 2 milenios atrás, que escribe el apóstol Juan, casi al finalizar el primer siglo de nuestra era, por el año 100 aproximadamente. Y presumo de una manera personal, hermano, de que presumo, no puedo asegurarlo tampoco, no puedo, presumo de que fue el último libro, en este caso Evangelio, en ser escrito de toda la palabra de Dios. Presumo que fue lo último que se escribió de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento, lógicamente, como del Nuevo Testamento. Y algo conmovió al apóstol Juan para poder escribir este Evangelio. Pensemos, hermanito, que el apóstol Juan era el más jovencito de entre todos los apóstoles y que cuando escribe este Evangelio es el último apóstol con vida. Ya todos sus compañeros de labor, todos sus compañeros de misión, todos sus compañeros de pregón, de pregonar el Evangelio de Cristo, ya podemos decir, hermano, todos habían sido asesinados. No es que hayan muerto, una muerte quizás común, no, sino que fueron asesinados. Asesinados por la única razón de pregonar el Evangelio de Jesucristo. Imaginemos eso, hermano, ¿no? Entonces, el apóstol Juan en esos momentos era el último apóstol sobreviviente, el último apóstol con vida, y ya muy ancianito, de una edad muy avanzada. Yo creo que lo mínimo que podemos pensar de edad del apóstol Juan, no sé, 85 años y más, pienso que arriba de 90, muy ancianito el apóstol Juan, y escribe este Evangelio. Motivación para escribir, quizá él se identificaba con los evangelios anteriormente escritos por Marcos, Lucas y Mateo, donde ellos tienen un propósito y una finalidad de escribir cada uno de sus evangelios, porque no son iguales. Mucha gente piensa que son iguales, no lo son muy distintos. Los había leído las cartas del apóstol Pablo, había leído los escritos de Lucas, como es su evangelio, como también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él vio que era necesario escribir esto, inspirado por el Espíritu Santo, escribir este evangelio. Y lo hace en un momento, hermanos, presumiblemente, presumo personalmente también, en un momento difícil para la iglesia, para el pueblo cristiano, porque era ya el pueblo cristiano, no era el pueblo judío, el pueblo israelí, no, sino que ya era el pueblo cristiano, ¿no? Masificado y extendido hacia afuera de los límites de Israel, del judaísmo, a todo el mundo, ¿no? Era el pueblo de Dios, era el pueblo cristiano, este nuevo pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Y en ese entonces el pueblo cristiano, pueblo del apóstol Juan, pueblo de Dios, era un momento difícil, momentos, hermanos, de persecuciones, momentos de confusiones por falsos maestros que habían surgido, momentos donde la piedad del pueblo cristiano, la piedad, hermano, la pasión por el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo estaban
menguando. Había un decrecimiento en este aspecto. Quizás podemos hablar de apostasía, hermano, de idolatría, en fin, y de confusiones. Y confusiones en el sentido, hermano, de que también yo les puedo compartir con ustedes, hermano, también es una presunción mía, hermano, de que había una tendencia de parte de estos falsos maestros que estaban ahí, un pensamiento incipiente, es decir, en crecimiento. Y ese pensamiento es ese pensamiento quizá ya más bien filosófico, diría yo, más que teológico, es el pensamiento gnóstico. Un pensamiento incipiente en ese momento, ya a fines del primer siglo de nuestra era, y que se estaba tomando posición y estaba confundiendo al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Y el apóstol Juan ve todo este escenario, y él ve necesario escribir este evangelio inspirado por el Espíritu Santo, porque él quiere mencionar varias cosas, hermanos, de este evangelio que no son pronunciados ni registrados en los evangelios 3 que están, ¿cierto? Y las cartas de Pablo, en fin, los escritos del mismo médico Lucas, apóstol. Es necesario registrar esto. Entre esto, este relato que nosotros acabamos de leer ahora. Una de las palabras que él evita al máximo, el apóstol Juan, es gnosis, pistis, Sofía, gnosis, conocimiento, pistis, fe, Sofía, sabiduría. Él evita estas palabras, usarlas en su evangelio, producto de que este gnosticismo incipiente, creciente, que se estaba desarrollando ahí por los falsos maestros cristianos, que se denominaban cristianos, la usaban mucho. Pistis, Sofía, gnosis. Y gnosticismo nace de la palabra gnosis, ¿no? Palabra griega que significa conocimiento. Entonces, el apóstol Juan repite estas palabras por eso mismo. Veamos el escenario en que estaba viviendo el apóstol Juan. Veamos este escenario que estaba viviendo el pueblo de Dios, el cristianismo. Entonces, el apóstol Juan quiere escribir este evangelio. Y dentro de este evangelio un registro que no está en ningún registro del Nuevo Testamento. He aquí el relato. La última parte de este evangelio de Juan. La última parte, capítulo 21 de Juan. Y comienza este capítulo 21 en este maravilloso relato, hermanos, y dice: después de esto, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Vuelvo a reiterar esta palabra, manifestó. Efanerosen, esa es la palabra que usa el apóstol Juan. Así, él lo escribe con su propio puño, efanerosen. Y la traducción está correcto, efanerosen. Se manifestó. Cristo se manifestó. Cristo, y es Christos efanerosen. Cristo se manifestó otra vez, menciona aquí. Y en el último versículo del relato que vamos a reflexionar hoy, dice que era la tercera vez. Era la tercera vez que se manifestaba, efanerosen, se manifestaba a sus apóstoles. No a otras personas, a sus apóstoles, era la tercera vez. Y en el primer versículo dice que se manifestó otra vez. Lo complementa con el versículo 14. Se manifestó otra vez. Se manifestó por tercera vez. Efanerosen. Manifestarse.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Manifestarse. Es como darse a conocer, mostrarse, ¿no? Descubrirse. Así aparece Cristo, de esa manera, ante los apóstoles en este día especial, en un horario especial. En un horario especial se manifestó a sus discípulos, efaneróse. Y estaban juntos. Verso 2. Y estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos aquí? Estaban juntos Simón Pedro, el apóstol Pedro, Cefas, ¿no? El apóstol Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Tomás estaba también presente, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Que eran apóstoles, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. El apóstol Santiago, el apóstol Juan, y menciona, y otros 2 discípulos más. No sabemos quiénes son. No sabemos cuáles son los nombres de estos 2 discípulos más. Y si uno hace el conteo de esto, nos vamos a dar cuenta que 7 discípulos de Cristo estaban aquí presentes. 7 discípulos de Cristo estaban presentes. ¿Faltaban cuántos? Faltaban 4. ¿Dónde estaban los otros 4? Porque ya uno sabemos, Judas, que se suicidó. Ya no estaba. Ya no era parte de los 12, de entre los 12. Quedaban 11. Pero aquí aparecieron solo 7. Pedro, Natanael, Tomás, Santiago, Juan y otros 2 que no sabemos quiénes eran, a quiénes correspondían. Y otros 4 que faltaron, no llegaron a esta cita sublime que pienso, hermanos, que el mismo Cristo había hecho esta citación, esta invitación en el mar de Tiberias, de finales del primer siglo de nuestra era. El mar de Tiberias. ¿A qué corresponde el mar de Tiberias? Era el antiguo mar de Galilea, donde los mismos apóstoles ejercían su profesión de pescador, ¿no? En ese mar de Galilea, donde salían a pescar, tiraban sus redes. Ese era su oficio en general de los apóstoles, no de todos, pero en general, de varios de ellos. Su oficio natural. Se dedicaban a eso. El mar de Galilea, que ya a fines del primer siglo de nuestra era, cuando en el tiempo en que escribe el apóstol Juan, ya se le había cambiado de nombre. El mar de Tiberias. Se le cambió ese nombre, el mar de Tiberias, porque estaba ahí en los alrededores de la ciudad de Tiberias. Entonces aquí es Cristo el que cita a tal hora de la tarde, del atardecer, hora de atardecer, nuestra mente. Imaginemos ese momento de horas de atardecer, cuando Cristo cita a sus apóstoles. No es un horario maravilloso. ¿Quién ha estado a un atardecer a orillas del mar? ¿Qué experiencia es? Extraordinaria, maravillosa, una experiencia de tranquilidad, hermanito, de paz, de reposo. Es como que si el mundo se detuviera, todo el movimiento como que se detiene. El ruido, el quehacer cotidiano de la gente, el grito, el ruido de las herramientas de trabajo, como que todo fenece, como todo se detiene en ese momento y está simplemente, hablándolo poéticamente, el ruido del silencio. El ruido del silencio. Y Cristo cita a esta hora, a orillas del mar de Tiberias, el atardecer, la puesta de sol, y por ahí unas gaviotas, las siluetas de una gaviota que vuelan. Ahí lo cito.
Pedro, junto a todos los que hemos mencionado, parece que llegan a la cita en el horario estipulado y ven todo ese escenario lindo, pero no está el citador, no está el que cita aparentemente, no está Cristo, aparentemente no está. ¿Qué pensamos? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué presumimos? ¿Qué pensaron? ¿Qué reflexionaron? ¿Qué presumieron los apóstoles en ese momento? ¿Qué pensó? ¿Qué reflexionó? ¿Qué presumió el apóstol Pedro en ese momento? Y que, como todos nosotros sabemos, era el referente de entre los apóstoles. Era aquel que movilizaba, ¿no?, con voz fuerte, con impacto, con impulsos muchas veces. Y que a la voz de él todo se remecía y todo se movía. Y aquí aparece, podemos decir, entre paréntesis, digo entre paréntesis, por algo muy especial, personal mío, ese liderazgo del apóstol Pedro. Parece que, bien puesto, podría decir, en ese momento, liderazgo del apóstol Pedro. En algún momento les voy a dar a conocer por qué uso eso, ¿no? Y como que lo menosprecio, en realidad, de manera personal, esa palabra liderazgo, líder. En ese momento parece que eso fue el apóstol Pedro, ese liderazgo, ese líder, ¿no? Y como que tendió a dejar de ser el siervo de Cristo, como que tendió a dejar de ser el siervo de Cristo. Y él dice, en el versículo 3, fijémonos en lo que dice. Vean el versículo, verso 3. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué dice? Hupago aleyewisin. Eso es lo que él dice. Hupago aleyewisin. Voy a pescar. Eso él dice. Voy a pescar. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pedro? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pedro al decir estas palabras? Voy a pescar. ¿Qué es lo que quiso decir? Y a lo mejor qué quiso transmitirle al resto de los apóstoles que estaban ahí presentes. ¿Qué es lo que quiso transmitirle el apóstol Pedro al resto de los apóstoles que estaban ahí en ese momento? Voy a pescar. ¿Qué es lo que quiso decir? Quizá, hermano, metiéndonos un poquito en la psicología de Pedro, ese hombre impulsivo, y parece que no dejaba de serlo, ese hombre impulsivo, con altos niveles de líder, de liderazgo, con altos niveles de eso, y que costó mucho introducirle ese virus de siervo de Cristo, costó mucho, hasta el último momento, hasta el momento del arresto en Getsemaní, costó mucho, hasta el momento de la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo inclusive, incluso en este momento, que probablemente haya sido después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Este acontecimiento ocurre unas 2 semanas después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Unas 2 semanas después aproximadamente, quizás un poquito menos, un poquito más,
no podemos definirlo con exactitud cuánto tiempo después. Y fijémonos la inspiración del Espíritu Santo para tantos años después inspirar al apóstol Juan y poner cada detalle de este relato, cada detalle en el Evangelio en general de Juan. Y en este relato que estamos reflexionando, poner cada detalle de eso, traer a la memoria al Espíritu Santo de cada uno de esos detalles que están en este relato. Y aquí el apóstol Pedro, voy a pescar. Esas son las palabras del apóstol Pedro, voy a pescar. ¿Qué pasaba en la psicología de este apóstol? ¿Qué sucedió? Aparentemente pensaba para sí el apóstol Pedro. En ese momento murió en la cruz. Aparentemente resucitó al tercer día Jesús. Y parece que se nos apareció una y dos veces anteriores. Tanto que Tomás, que está aquí, ¿no? Dijo, quiero verlo, quiero tocar, para ver si es verdad. ¿Será cierto? Y se encontró con todo este escenario. ¿Cuántas veces ha vivido ese atardecer en alta mar? ¿Cuántas veces había vivido? Estaban al lado los botes, sus lanchas, estaban ahí, sus redes, las redes estaban. ¿Cuántas veces había vivido eso en su vida, en su oficio? Y estaban las redes, estaban las barcas ahí, estaban todos sus utensilios de su supuesto anterior oficio, estaba también la cita de Cristo, supuestamente resucitado. ¿Será que está resucitado? En la reflexión del apóstol Pedro. La cita de Cristo en ese momento, a ese horario. Pero verdaderamente es Él. Y que nos haya citado aquí a este lugar, Mar de Tiberias. Todos nosotros será. Y no ha llegado. Será más mentira esto que verdad. Y miraba sus barcas ahí. Sus barcas, sus redes, ahí miraban. Y yo creo que entre esas reflexiones de estos dos escenarios, su oficio anterior, que estaban ahí, y la voz de Cristo, que le pareció a lo mejor falso, que no es así, mentira. Y él dice, voy a pescar. ¿Qué piensas tú de estas palabras del apóstol Pedro? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de estas palabras del apóstol Pedro? Voy a pescar. Es como yo, Pedro, me parece que voy a volver a mi oficio. Aquí está mi día, aquí está mi momento. Ya me descargo de todo, me saco todo este escudo, todo este yugo, a lo mejor de todo este peso que puede ser mentira. Me saco y aquí están mis redes, aquí están mis barcas, aquí está mi oficio. Yo vuelvo. Sí, un pensamiento mío, pero con la intencionalidad de ¿qué? De también atraer a los otros. Oye, piensen, reflexionen. Mira, no ha llegado, pero resucitó o no, será cierto.
¿Qué será? Con esa doble intención. Voy a pescar. ¿Cómo responden el resto de los apóstoles? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cómo reaccionan ante estas palabras del apóstol Pedro? Voy a pescar. ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Qué dicen? Vamos nosotros contigo. ¿Cómo? Vamos nosotros también contigo. Bien, muy atento. Muy atento. Vamos nosotros también contigo. Oh, parece que funcionó esto, Ay, el apóstol Pedro ahí como que se levanta más todavía. Vamos entonces, no perdamos tiempo. Y le funcionó, pero en segundos, A lo mejor él pensó, me va a costar un poquito. Pero no le costó nada, Al segundo, una respuesta inmediata de los apóstoles. Vamos nosotros también contigo, pero fíjense, pareciera así como que vamos nosotros también contigo, pero no dijeron vamos nosotros también a pescar contigo. Él dijo voy a pescar, pero los apóstoles, claro, vamos nosotros también contigo, pero no dijeron vamos nosotros también a pescar contigo. No dijeron, como que deja ahí un poquito, pero no, estuvieron con él. Se subieron a la barca, subieron las redes ahí y se fueron mar adentro por el mar de Tiberia, ex mar de Galilea, donde años, décadas atrás, ellos realizaban su oficio y que conocían perfectamente el mar de Galilea, en ese momento actual mar de Tiberias. Y fueron, no sabemos cuánto, distancia, mar adentro, ya el sol oculto. Fueron noche, las estrellas del cielo, profundo, la oscuridad, la profundidad del cielo, las estrellas. Vamos. Se escuchaba en el silencio, las redes. Nada. Otra vez, Nada. ¿Cuántas veces en toda esa noche? Toda la noche, hermano. Toda la noche. ¿Cuántas veces realizaron el mismo acto? Tirar. Vamos un poquito más allá, a lo mejor unos metros más allá. Vamos y se alejan más de la orilla del mar. Cada vez más. Y nada. Veamos el cansancio del apóstol, el agotamiento. Tanto que el apóstol Pedro se sacó de toda su... Amanecer. Empiezan los primeros rayos de luz, una tímida luz empieza a surgir, el amanecer, poquito a poco el amanecer, y de repente allá, cuando ya estaban quizá derrotados, estaban volviendo con remo y no sé, volviendo ya a una considerable distancia aún, quizá entre la bruma del vaho marítimo, esa bruma que se transforma, amanecer, como que hay un poquito de luz, pero todavía queda noche, no se distingue bien, a lo lejos se escucha una voz. Ellos miraban que alguien se movía por ahí, a la orilla del mar, alguien se movía, caminaba, regresaba y de repente le hacía un poquito de señas. ¿Qué será? ¿Y qué es lo que escuchan ahí? ¿Qué escuchan ellos? ¿Qué escuchan en ese momento? Y gritos,
bozarrón fuerte, yo creo que tenía Cristo, no como el mío, ¿no? El mío es pésimo, no, yo no podría hacer eso, no podría hacerlo. Un profundo bozarrón ahí, que a tal distancia lo pudieron escuchar, ¿eh? Y sigue gritando este hombre que estaba ahí, ¿eh? Hijito, tenéis algo de comer, ¿eh? Tenéis algo de comer. Escucharon claramente, porque aquí el registro nos dice que los apóstoles, ¿qué? No dice eso, ¿eh? ¿Qué? No, la respuesta inmediata. ¡No! Nada. Ni siquiera un pez. Y chiquitito, no, nada, seco. Nada, absolutamente nada. Y otra vez, un bozarrón. ¿Eh? Yo creo que algo así. Y fíjense, ¿cómo dice? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Claro. Creo que así. Y saber ahí la palabra hijito, fíjense, paidío, esa es la palabra que usa Juan, el paidío, que la mejor traducción es muchacho, muchacho, así como estarle diciendo joven, jóvenes, muchachos, hijitos. Cuando le responden no, verso 6, él les dice otra vez, la voz profunda, ¿y qué dice? Echar la red, ¿a dónde? A la derecha. Echar la red a la derecha de la barca, de vuestra barca, y hallaréis. Alguien le está diciendo, échenla a vuestra derecha, porque yo presumo, ellos estaban echando la red a la izquierda, ¿cierto? Estaban echando la red hacia la izquierda. A lo mejor hacia la izquierda, hermano, es donde había más oscuridad. No sé, presumo en esto. ¿Por qué tan intencionalmente hacia la derecha? Había más oscuridad y en la oscuridad se juntan más los peces, por eso iban a pescar de noche. Y en ese amanecer ya es mejor tirarla a la izquierda porque hay más oscuridad. A la derecha hay más claridad. Está del oriente, sale el sol de ahí. Desde allí, en esa posición estaba Cristo. En esa posición. Echar la red a la derecha. Y hallaréis, les dice. A la derecha, ¿qué hallaréis? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No. No es así. Porque al escuchar eso, como que se familiarizaron un poco la memoria, como que es impactada, como que los impactó. Hay un impacto, la memoria es increíble, lo que sucede con la memoria. Algo habían escuchado semejante a eso en algún momento, hace unos años atrás. La memoria, me ha ido así entre paréntesis, yo les cuento. Yo en el colegio, cuando fui capellán al comienzo de mi ministerio, había un hijo de un profesor, era pequeñito, tenía un año y un poquito más. Sí. Y el papá de él, que era profesor, le decía Keiko. Y yo personalmente le decía Keiko el Yungue, así le decía. Keiko el Yungue, y ese fue acostumbrante de cuando yo decía Keiko el Yungue, y se la vuelta. Olvídense,
que es como el yunque. Pero después ya dejé de ser capellán ahí del colegio y me enviaron al distrito. Estuve ahí en distrito, estuve en un segundo distrito. Y luego volví a ese colegio porque había una asamblea pastor en esa ciudad. Y estaba el papá de él, y había un niño ya más grande. Y yo me voy acercando, saludo al papá, y lo veo a él, y me queda mirando. Todavía era pequeño, ¿sí? Pero ya más grande. Yo le digo, ¿qué es con el yunque? Cuando le digo así, es que impactó y abre los ojos. Claro, el impacto de la memoria. Eso yo lo había escuchado antes. Debe ser el mismo, que era el único que le decía así. Debe ser el mismo. Y le impactó y se acercó y sigo y me abraza. ¿Eh? Claro, la memoria, ¿no? Yo no pienso, hermano, lo mismo acá, lo mismo. Escucharon, echen la red a la derecha. Habían escuchado eso antes, de su maestro. Y los impacta, hay un impacto en ellos, de tal manera que no pusieron oposición y echaron la red a la derecha de más luz. Y creo que esto es lo mayoritario, estaba por el lado donde estaba Cristo. Y era la voz de Cristo. Echen la red a la derecha y hallaréis. Y le echaron. En segundo, hermano, se llenó de peces y llega, y la escritura menciona aquí de que el discípulo amado, Juan, se acerca a Cefas, Pedro, y le dice, es el maestro, es el maestro. Y queda mirando Pedro a Juan. Claro, es la red de ella, palabras en mi memoria. Puede ser, ¿por qué no? Pescó su ropa, se la puso. Lo impulsivo del apóstol Pedro, ¿eh? Se lanza al mar y nada hasta la orilla porque él quiere ver si verdaderamente. Y cuando llega ahí a la orilla, está ese hombre ahí que habría gritado: ¿tenéis algo de comer? Echen la red a la derecha. Pero impactante porque lo ven haciendo unas brasas, ¿eh? Y arriba de las brasas un pescado y también pan. Y detrásito llegan los apóstoles que luchaban para traer la barca con esa cantidad de peces que apenas con el peso no podían, pero llegaron. Y cuando ¿ven? Y el apóstol Pedro estaba con Cristo y trataba de distinguir, y llegan los apóstoles y se van de los apóstoles y recogen, traigan peces, le dice el hombre, y ponen más peces. ¿Qué le quiso decir Cristo con esto? ¿Qué quiso decir? Imagínense toda la reflexión que había hecho Pedro, quizá con un cierto plancito, ¿no?, de influir sobre los apóstoles, diciendo voy a pescar, el significado de eso, ¿eh? Volver al oficio, olvidémonos de esto, volvamos a nuestro oficio. Y Cristo con eso, ¿qué les está diciendo? ¿Qué quiso decirles Cristo cuando le dice, tenéis algo de comer? Muchachos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le grita. Y ellos van, no. Y les vuelve a decir, echen la red a la derecha y hallaréis. ¿Qué quiso decirle Cristo? Acuérdense. Acuérdense de mí. Traigan a su memoria todo lo que los he hablado, todo lo que ustedes vieron de parte mía. Y Cristo les dice, en otras palabras, resumiendo todo, les dice, sin mí nada sois. Sin mí nada sois. No me abandonen. No abandonen lo que yo les he encomendado. Yo los llamé para esto.
no abandone. Las circunstancias pueden ser muchas, hermanos. Las circunstancias en las que estaban viviendo los apóstoles en esos momentos, que ocurre este acontecimiento. Las circunstancias no eran simples, eran difíciles, porque todo el pueblo judío estaba en contra de Cristo, lo habían condenado, lo habían asesinado ahí en la cruz del Calvario. Nadie quería escuchar sobre Cristo, nadie. El escenario era difícil. Identificarse como un cristiano también era difícil, muy difícil, identificarse como un cristiano. La labor era muy difícil, trabajar ahí en medio de este pueblo, pregonando el Evangelio de Cristo, mostrando un Cristo crucificado y resucitado al tercer día, la misión, la gran misión de los apóstoles. Y ellos vieron que era complejísimo en ese escenario. Esta gente que así, esta gente allá, que aquí, en fin, se cuesta tanto, no quiero. Y más encima, no sabemos si verdaderamente resucitó nuestro Maestro. Y estaban las dudas y todo, ¿no? Hermano, el escenario, el cual nosotros vivimos ahora, sigue siendo difícil, ¿o no? ¿O no? Dígame, hermano. Sigue siendo difícil. Tan difícil como aquello entonces. Con distintos pensamientos, donde, hermanos, fijemos, hermanos, lo incipiente que está haciendo, de qué manera crece el escepticismo, ¿o no? ¿De qué manera crece? Muy incipiente este pensamiento, el escepticismo, el ateísmo, la indiferencia a lo que es el Evangelio de Cristo, lo de Dios, Cristo, Jesucristo, hermano, es tan complejo en esta posmodernidad. Y si queremos decir, esta posmodernidad. Es tan complejo. Y si nosotros aquí estamos hablando a nivel mundial, a nivel del mundo, de las sociedades, si hablamos en nuestro escenario, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, ¿acaso no sigue siendo difícil? Y porque ocurre alguna cosa, nos entra la duda y nos entra esas reflexiones profundas de ¿qué hago acá? Me parece que no tengo nada que hacer. Y me pongo al margen. Mejor estoy aquí tranquilo. Margen. ¿Es válido? Sí. Cada uno decide. Es válido. Así me quito harto peso de encima. Me evito hartos problemas. Mejor me voy a pescar. ¿Ya? Díganme, hermano. ¿Es así? ¿Ocurre? ¿Ocurre? ¿Ah? Cuesta reconocer a veces. Cuesta. Y duele. Pero Jesucristo, yo les digo, Jesucristo está ahí. Jesucristo está ahí, aunque no lo veamos. Como los apóstoles no lo veían. Incluso viéndolo, no lo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Tú quién eres? Versículo 12. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
sabiendo que era el Señor. Ahí está Cristo. Está. Y siempre ha estado. Está y seguirá estando. Aunque no lo veamos. En el capítulo anterior, 20, en el último versículo 31, fíjense lo que dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Jesús. Creer. Ahí está Cristo. Ha estado siempre, está y estará. Pasado, presente, futuro. Ahí está Cristo. ¿Está Cristo ahora? ¿Eh? Amén. ¿Está Cristo? Amén. ¿Creemos esto? Amén. Y si está Cristo, ¿cuál es mi problema? ¿Cuáles son mis reflexiones? ¿Cuáles son mis presunciones? ¿Cuál es mi pensamiento al respecto de este llamado sagrado que me ha hecho Cristo a estar en las filas primeras del pueblo de Dios? En esta lucha diaria de cada día. Porque Cristo quiere que volvamos. Cristo está con su abrazo, con sus brazos, para que estemos con Él, ahí. Sigamos este camino, perseveremos, sigamos, continuemos en esta lucha. Cristo para el mundo entero, para salvación, sigamos luchando. Aquí les tengo pan, aquí les tengo pescado. Miren las palabras. Venid, les dice, y comed. Aquí les tengo. Otra vez esas palabras que habían escuchado antes. Venid y comed. Tomad y comed. Muy parecido a la memoria. Impactante para ellos. Venid, comed. Aquí están en la frase. Les tengo pescado. Les tengo pan para ustedes, para que se sacien. Sin mí nada sois. Aquí les tengo todo lo que ustedes necesitan. Vengan a mí, no se vayan, no me abandonen, porque aquí estoy. Cristo, yo, vuestro Salvador, vuestro Redentor, soy yo mismo el que murió en la cruz del Calvario para la salvación de todos ustedes, de cada uno de ustedes y de todo el mundo. Sigan preguntando. Desechen estas barcas, estas redes, deséchenlas otra vez. Y ahora permanezcan conmigo. Sin mí nada sois. ¿Cómo poder abandonar a Cristo? ¿Cómo poder abandonar de lo que Cristo me dejó, me encomendó? ¿Cómo? Tiempo atrás, en una iglesia donde yo nací como hijo de Dios, como cristiano, en una de esas salidas como pueblo que somos a pregonar el Evangelio por las puertas, todo eso, junto a un cúmulo de hermanos, de jóvenes, etc. Y en esa salida me encuentro con una persona que estaba regando su jardín y me acerco a ella y le entrego un volante y le extiendo la invitación para que pueda ir a nuestra iglesia. ¿Y de qué iglesia son ustedes? Bueno, ellos ahí están a
atrás, medio calladito. Bueno, nosotros somos de la iglesia adventista del séptimo día. Ahí. Déjame. La iglesia adventista del séptimo día. Y ahí se me viene a la memoria, hermano. Se me viene a la memoria la persona esta que tenía al frente mío. Que se me viene a la memoria. Hace unos 4 meses atrás habrá sido, en ese momento, desde ese momento, unos 4 meses atrás, yo quedo impactado porque estábamos en la iglesia, 9:30 de la mañana, sentadito ahí, yo, la iglesia faltaba mucha gente todavía, y chino la persona, y yo siento unos tacos, pero como corriendo, como corriendo, unos tacos de mujer, y me fijo en la puerta y entra una mujer y la veo y que se abraza y llora esta mujer y la consuela ahí y después la lleva la recepcionista o la diaconisa, no sé ya, y le da un asiento y se siente. Yo la quedo mirando, quedo impactado, ¿no? La quedo mirando, ¿qué pasa? Y el que estaba dirigiendo, si alguien quiere que oremos por él, y ella levanta la mano y se baja y toma el micrófono y empieza a hablar, toma el micrófono, empieza a hablar. Y ella dice, y empieza a hablar y empieza a llorar. Y luego que se calma un poco, ella empieza a decir, bueno, fui al médico. Yo hace mucho tiempo que dejé de venir a la iglesia. Yo soy adventista del séptimo día. Yo nunca la había visto. Yo soy adventista del séptimo día. Y había dejado de venir. Y hoy vengo. Había dejado de venir por varios años. Y hoy vengo. Y vengo porque fui al médico durante la semana y el médico me diagnosticó cáncer y me queda poco tiempo. Y yo les pido, por favor, hermano, y se pone a llorar otra vez. Y cuesta para que vuelva a hablar. Y balbuceando empieza a hablar de nuevo. Y les dice, por favor, hermano, oren por mí. Oren por mí. Y se oró por ella. Nos fuimos todos para la casa. Y la vimos el día miércoles, la noche de oración. Estaba ahí y llegó. Y llegó el siguiente sábado, ahí estaba. Y llegó al día siguiente, domingo, al culto. Y después vuelvo a traer el miércoles. Y cuando llegamos el día sábado, al subsiguiente sábado, ella llega, yo la veo, llega temprano. Yo estaba ahí, sentada. La quedo mirando. Y empieza la escuela sabática. Y la hermanita que estaba dirigiendo la queda mirando porque ella se para rápido y me dice, por favor, présteme. Contenta. Hermanito, yo quiero dar gracias a Dios y quiero darle gracias por vuestras oraciones, porque fui al médico el jueves, 2 días atrás, fui al médico y el médico quedó impactado. ¿Y por qué quedó impactado? Porque en los exámenes que me hicieron ahora, los nuevos, se fue el cáncer. Y me preguntaba qué había hecho para que sucediera ese gran milagro, porque el cáncer lo tenía todo, por todo el cuerpo, ramificado. Y ahora no tengo nada. Doy gloria a Dios. Y le doy gracias por haber orado. Estoy feliz. Y llora. Pero ahora, de alegría. Y se va a sentar. Al día siguiente, domingo, ahí estaba. Al siguiente miércoles, ahí estaba. Al sábado subsiguiente, ahí estaba. ¿No? Al siguiente domingo, ahí estaba también. Al subsiguiente miércoles, no estaba. Al sábado que viene, tampoco estaba. Y desapareció. No la vi más.
Y era la misma persona que estaba regando. Y ahí yo me acordé, por eso me impactó el recuerdo, ¿no? Era la misma. Y yo le dije, me recuerdo de usted. Usted es la persona que agradeció por el gran milagro que Cristo había hecho en su vida. Sí, me dice, yo soy. Y no la he vuelto a ver en la iglesia. ¿Por qué no vuelve? Parece que un poco de incomodidad. Me dice, no tengo necesidad. Yo ya estoy sana. El Señor me sanó. Y yo agradezco acá en mi casa. Yo oro, yo leo la Biblia. Yo agradezco también. Y me permite que ya tengo que irme, que tengo que ir a hacer unas compras el día sábado. Y hoy es sábado, me dije. Y se fue. Nunca más la vimos en la iglesia. Es tan fácil abandonar. Ya la había abandonado una vez y regresó a necesidad, por salud. Y cuando Dios hizo el milagro en él, otra vez, naufragio, no volvió. Cristo está siempre. Y Cristo quiere abrazarnos para que siempre perseveremos. En el lugar donde estamos y en el lugar donde Dios nos da, donde Cristo nos da. Y no ser aquel que responde no tenemos nada. A la pregunta de Cristo, no tenemos nada. Que seamos siempre los que tengamos algo y que tengamos una abundancia. Que seamos quienes perseveremos en el lugar donde Cristo nos tenga. Si lo pone aquí, allá, ahí perseverar. Cristo siempre está. Sin mí nada sois. Cuando estamos con Cristo, vemos las maravillas de Cristo. Vemos lo extraordinario que es Cristo, lo podemos ver y seguir viendo. Y aunque así no sea, tenemos la bendición de estar con Cristo. Cristo, quien nos motiva. Cristo nos ha dado una obra. Cristo te ha dado a ti de manera personal, nombre por nombre, una obra que cumplir, una responsabilidad que cumplir ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo. ¿Queremos ser parte de esto? Amén. Servidores de Cristo, porque sin Él nada somos. Y veremos las maravillas de Cristo, y veremos cómo el Evangelio de Cristo se expande. Cristo te llama para esta obra. Cristo te llama para realizar esta obra extraordinaria y maravillosa y ver sus maravillas. El Dios de este universo entero, el Salvador de todo el mundo, de todo este planeta, el Salvador tuyo, mi Salvador personal, nuestro Redentor. Gloria y honra sean para Él. Aquí está, el que llamó a estos apóstoles y los restauró. El que nos llama a todos nosotros para que estemos en la lucha como ejército, predicando este Evangelio. Y veremos sus maravillas. Qué maravilloso. Hermoso. Cristo te llama. ¿Queremos? Amén.